Saludos a todos, soy Sandra de Amal. No os habéis equivocado, este no es un canal de cocina, este es el canal de la Asociación Madrileña de Afectados del Linfedema. Entonces, este verano hemos preparado unas recetas muy refrescantes para personas con linfedema, con todos los nutrientes necesarios para que nuestro sistema linfático funcione perfectamente y podamos estar muy bien de salud en la época más difícil del año, que es la época del calor. Empezamos hoy con esta deliciosa, refrescante y saludable ensalada de garbanzos que podéis preparar en casa muy fácilmente. Vamos ahí con la preparación. Bueno, estos son nuestros ingredientes para la ensalada. Tenemos primero los garbanzos, son garbanzos pedrosillanos, son unos garbanzos más pequeños. Se puede usar cualquier tipo de garbanzos, pero justo estos son más pequeños, fácilmente digeribles. También tenemos lo mismo, espinacas baby en este caso, que también son espinacas mucho más suaves y que acompañan muy bien a toda la ensalada. Tomates, estamos en España hay una variedad de tomates increíble, pero bueno, he cogido unos tomates sencillos de ensalada que todos podemos tener en casa. También un poco de pepino, que siempre le aporta muchísimo frescor. Como un ingrediente que puede estar o puede no estar sería el tofu. Crudo como tal se puede saltear un poquito, o en cambio de alguien que no quiera el tofu, pues puede tomar atún como complemento de proteína, aunque ya estamos teniendo aquí la proteína. Y luego para aderezar todo esto tendríamos el aguacate con semillas de sésamo. Las semillas de sésamo varían muy bien con los garbanzos, y lo aderezamos con un poquito de orégano, con herba mare, que os explicaré lo que es el herba mare, y también con un aceite de oliva virgen extra. En este caso es de albahaca fresca, que también aporta un sabor muy rico, pero con cualquier aceite de oliva de buena calidad podemos usarlo. Bueno, vamos a empezar a cortar los ingredientes, pero antes de eso nos tenemos que poner cómodos. Esto es una receta para pacientes con linfedema, y una realidad es que cuando tenemos un miembro que está inflamado, pues no podemos estar de pie tanto tiempo, así llevemos las medidas de compresión. Con lo cual yo tengo acá mi silla preparada para empezar a cocinar. Un delantal, este sí que no falte, y justo en la parte de abajo de esta mesa tengo puesto un banquito para tener mi pierna estirada en todo momento. Eso nos va a permitir poder estar más relajados, que nuestra pierna repose y que podamos hacer un plato y cocinar el tiempo que haga falta. Con lo cual, pues vamos a empezar con los garbanzos. Los garbanzos son proteína vegetal de altísima calidad. No tienen grasa, no tienen antibióticos que le ponen a los animales, no tienen cortisona. Entonces es un alimento que tiene una proteína de primerísima calidad y que vamos a poder digerir muy bien. Bueno, aquí añadimos las espinacas baby. A mí me gusta cortarlas con la mano para evitar que se oxiden, y que tengamos muy en cuenta que porque estamos echando espinacas, las estamos aplicando en la ensalada porque tienen mucho hierro, y el hierro lo que hace es que favorece una correcta respiración y facilita el transporte de oxígeno a las células, con lo cual pues nuestro organismo va a estar mucho mejor oxigenado y nuestra sangre va a circular a un ritmo mucho más adecuado. Bueno, aquí vamos a empezar con el tomate. El tomate ya sabéis que es una verdura, es una hortaliza, en este caso de color rojo. Todas las verduras y las frutas de color rojo lo que contienen es una cantidad muy importante de colágeno. ¿Y qué hace el colágeno? El colágeno pues aporta la resistencia y la elasticidad necesarias para que toda nuestra piel y todos nuestros tejidos conectivos funcionen de una manera correcta. Con lo cual lo vamos cortando en trocitos. Vamos a cortarlos un poquito más pequeños, porque la idea es que sea una ensalada que se pueda tomar con cuchara o con un tenedor fácilmente, y no tener que estar con cuchillos y no tener que estar con ningún otro utensilio, y poderla comer tranquilamente y disfrutar de lo que estamos comiendo. Muy bien, esto lo ponemos. Y lo añadimos a nuestra ensalada. Bueno, ya he terminado de poner todo el tomate, y ahora vamos a empezar con el pepino. El pepino, además, ahora en verano, fuera de ser una delicia, lo que nos va a ayudar es a favorecer nuestra digestión, con lo cual todo lo que estamos consumiendo va a digerirse muchísimo mejor. También nuestra salud intestinal, y sobre todo en verano la hidratación. Nosotros tenemos que estar muy hidratados en verano. La piel no se puede secar de ninguna manera, porque ¿qué va a pasar con la piel seca? La piel seca se puede generar grietas, y esas grietas pueden generar espacios para que la infección entre. Y ahora mismo en verano las probabilidades de infección son muy altas en personas que tenemos linfedema, con lo cual debemos evitar esto a toda costa.
Ahora le estoy quitando la piel, que es una cosa que se puede hacer al principio. No le quito toda la piel, dejo un poquito porque esto también nos aporta mucha fibra y esto es importante. Pero bueno, eso hace que sea todavía más suave y que la digestión sea más ligera. Esto voy a ir haciéndolo con todos los pepinos, y estos que ya hemos ido cortando, pues lo cortamos en trocitos más pequeños, a ser posible del mismo tamaño de los tomates, para que todo esté mucho más uniforme y sea más sencillo de comer. Esto lo vamos añadiendo poco a poco, y así vamos a hacer con todo el pepino. Bueno, como podéis ver, ya hemos añadido todo el pepino, que le va a aportar muchísima frescura a nuestra ensalada. Y ahora vamos a seguir con el tofu. Al que no le gusta el tofu, lo invito a que lo pruebe, lo experimente y aprenda a acostumbrarse a este sabor. Es una proteína de excelentísima calidad. Ya os contaré ahora los beneficios que tiene, pero si no os apetece ponerle tofu, podéis cambiarlo por huevo cocido, podéis cambiarlo por atún, podéis cambiarlo por unas tiritas de salmón también. Podéis variar y podéis alternar. Esto es una base de una ensalada. Bueno, lo primero que vamos a hacer es retirarle el agua al tofu, el agua que viene para protegerlo. Vamos a quitarle el exceso porque aún así se queda con un poco de exceso, por eso tengo este platito acá. Y veis que él va soltando un poquito más. No queremos que nuestra ensalada nos quede aguada, con lo cual muy importante poder hacer eso. Bueno, las proteínas vegetales intervienen en todo el proceso digestivo, protegen el sistema circulatorio, forman parte fundamental de todos los tejidos y órganos, con lo cual para quienes tenemos linfedema pues tienen grandes ventajas, tienen un muy bajo contenido en grasa, que eso nos ayuda muchísimo para que las proteínas gordas y la grasa no se quede dentro de nuestro sistema linfático y sea difícil de eliminar. También tiene una capacidad muy grande para ayudar a eliminar el colesterol y también para prevenir enfermedades cardiovasculares. Sabemos que para tener nuestro sistema linfático en condiciones es muy importante que tengamos un sistema circulatorio eficiente. Bueno, esta ensalada nos está quedando muy rica y muy grande, así que vamos a cambiar de recipiente porque también la presentación es fundamental, poder hacer las cosas, disfrutarlas, que se vean bonitas. La belleza también hace que todo nos entre por los ojos y sea mucho más agradable. Con lo cual aquí vamos poniendo todos los ingredientes. Y vamos a añadir un poquito de espinacas, porque estoy viendo ahora en proporción que tenemos pocas espinacas. Así que cuando echéis espinacas no penséis voy a echar espinacas. Vas a decir echo hierro, hierro, hierro. Hierro, hierro, hierro la ensalada. Y así vais a saber, vais a tener más conciencia de todo lo que podéis hacer por vuestro sistema linfático. Bueno, vamos a empezar con el aderezo. Lo primero, súper importante, las semillas de sésamo, que en realidad son omega 3. Entonces vosotros pensáis, voy a echar un poquito de omega 3 a mi ensalada. ¿Y qué ventaja tiene esto? Pues es que esto ayuda a que esas grasitas que tienen, que son grasas buenas, lleven albúminas a las células y también formen las membranas. Entonces, claro, es fundamental. Es una grasa esencial para nuestro organismo y entonces, como nosotros no la podemos sintetizar, es necesario que lo podamos añadir de manera exterior con los alimentos que consumimos. Bueno, pues vamos a empezar ahora con un poquito de aguacate o omega 6. Vamos a echar un poquito de aguacate. Sabéis que esos también son ácidos, son ácidos grasos, son grasas buenas. Y esto lo que ayuda es que se coagule mejor la sangre circule muchísimo mejor y actúe en el interior de nuestro cuerpo, dando un mejor funcionamiento a todo el organismo. Vamos a poner un poquito más. Aporta además un sabor increíble. Yo prácticamente todos los días como algo de aguacate y esto pues ayuda a que todo mi organismo funcione muchísimo mejor. Ahí estáis viendo que estoy añadiendo la pasta del aguacate. El aguacate básicamente lo he triturado porque en este caso quiero que sea la salsa del aguacate lo que esté presente en la ensalada como forma de aderezo. No sería la pieza como tal, que eso se puede añadir en otras ensaladas, pero si queréis en esta ensalada añadir aguacate fresco también podéis hacerlo. Bueno, vamos a añadir orégano, que además de oler espectacular, va a dar un sabor muy, muy, muy rico a la comida, pero en realidad en mi cabeza lo que pienso siempre es voy a añadir un poquito de vitamina C. ¿Por qué? Porque estas especies tienen muchísima vitamina C, no solamente esta, también el tomillo, también el perejil,
¿Y qué hace la vitamina C? Pues la vitamina C ayuda a reconstruir tejidos, huesos, vasos sanguíneos y también a renovar el colágeno, con lo cual ayuda a que todo el cuerpo pueda asimilar y sintetizar mejor el calcio y otros minerales. Bueno, y ahora el ingrediente secreto, en este caso es una marca de un producto que se llama Herbamare. Es una sal marina que viene con una mezcla de plantas aromáticas y luego también con algas kelp, que significa que es un producto que tiene menos cantidad de sal, pero que aporta sal y sabor con toda la mezcla que tiene de hierbas aromáticas y de hortalizas frescas. Entonces, la idea es añadir muy poquito. ¿Por qué? Porque nuestro organismo ya está acostumbrado a que los sabores sean un poquito más suaves y los pueda asimilar muy bien. Al principio igual vais a tener que añadir un poco más, pero conforme vuestro organismo y vuestras papilas gustativas se vayan acostumbrando al sabor auténtico de las comidas, vais a necesitar añadir menos alimentos. Un poquito de aceite de oliva, como os decía antes, al principio podíamos añadir aceite de oliva normal, pero aquí vamos a añadirlo con albahaca para intensificar el sabor. ¿Por qué este aceite en esta ensalada? Porque hemos añadido el tofu crudo, con lo cual el tofu tiene que chupar un poquito para que no quede tan soso, para que tenga un poquito más de sabor. Bueno, ya casi lo tenemos, vamos a mezclar todo. A mí me gusta dejarla reposar luego un ratito para que justo lo que comentábamos antes, el tofu pueda chupar todo el sabor de todo lo que hemos añadido, pero mirad qué buena pinta tiene. Es una ensalada que además, mira, se me ha caído un poco, no importa, es una ensalada que además podemos llevarnos en un tupper, comerlo en un bosque, comerlo en un parque, llevarlo a la piscina, llevarlo a la playa. Vamos a estar comiendo absolutamente sano y vamos a tener una comida bastante contundente, bastante sustanciosa, que nos va a tener saciados toda la tarde y también nos va a evitar que tengamos ese picoteo del heladito, de la tarta, del postrecito y alimentarnos mucho mejor.